Vamos allá. Bueno, pues. ¿Quién quiere empezar? De las tres. A ver. A ver, comienza Marusha, Marusha, comienza. Bueno, para que vale. nos ilustres. Venga. Os he perdido. Se marchó Cruz. ¿Qué pasó? ¿Qué he hecho? No sé qué No. pasó con Cruz. Es que habías. Esperará ahora. No, me he conformado. Te he perdido, Cruz. A ti no te veo. No, es que no la vemos nadie. Salió Vale. y volverá a entrar. Vale, ha salido. Vale, Bien. pues yo empiezo a decir que me ha encantado. Me ha encantado cómo escribe, me ha encantado todos los comentarios que va haciendo, las preguntas y tal. Me parece entrañable cómo llega a todos los personajes. Yo es como lo decían antiguamente nuestros padres, ¿no? Que si crees que el malo es bueno, es que es una película inmoral. Pues es inmoral, porque yo me han encantado todos y sobre todo el, el protagonista, el Zar, ¿cómo es? ¿Cómo es? Zarco. Zarco, pues eso, Zarco. Y en cuanto lo he visto en la película, porque luego lo vi también por la noche, la película, es que representa perfectamente en la cara de atontolinao que entra por el mundo buscando grupo. Si no encuentro grupo, nada. Y como tiene grupo y el grupo es de los malos, pues aquí funcionó. Yo soy el jefe. Pero no tiene maldad interna, ni tan siquiera para robar. Es, bueno, que el otro le ha salido mal, pues vamos a hacer lo mismo. Es algo como venganza, que no es que es por que a los otros los han matado, pero no por otra cosa. A mí me parecen majísimos todos. Y con perdón, la única que me parece una despendolada es Tere, que está desde la seca a la Meca. Pero también, como ella me parece con menos personalidad que todos. Me parece la personalidad de los hombres muchísimo mejor que la de las mujeres, porque incluso la que es Lina, también, que es primero de una forma, luego después es gordísima, pero que hablan como en función de que se puede cambiar, pero a lo tonto, porque no es como cambiar como el gafitas, que entra en un mundo y luego se sale de él, pero sigue añorándolo. Y de alguna manera es como una añoranza, a mí me suena como una añoranza de la adolescencia. Y primero porque no son un poco mayores a la adolescencia, son como 18, 19 años, no son tan jóvenes. El Gafitas es el más joven, y entonces los grupos ya es cuando empiezan a deshacerse, no cuando se construye. Y luego que la construcción de los grupos es vital y necesaria para todo ser humano, porque es cuando tu padre o tu madre te dice, córtate el pelo, bueno, me da la gana. Y el amigo te dice, hija, córtate el pelo, que estás guapísimo. Ya está, cortado el pelo. Porque somos, pero ni siquiera por identificarse, no, al revés. No es porque me lo diga por dependencia, es la necesidad de crear una identidad. Y entonces es como el sujeto genera una identidad dentro del grupo. Y cuando ya la ha creado, al cabo de ciertos años, el grupo desaparece, pero no es que desaparece, es que ya no lo necesitan. Ya que si uno se casa y tiene dos hijos, se va a vivir a no sé dónde y tal, pero coincide con eso. Entonces a mí Zarco me sonaba como, no sé, como el primo de Zumosol, el que va, el que le encanta decir, venga, vente con nosotros, venga, no sé qué, eres tú, venga, gafitas. El ir nombrando a todo el mundo, pero que sin una maldad interna. A mí no me sonaba maldad interna. Y, y luego, pues bueno, que toda esa construcción, preciosísimo cada vez que habla de unos y de otros, y cuando habla también de él mismo, es genial. Y cuando está en la cárcel tampoco habla de una consecuencia de una maldad. Es que habla con cierta bondad atontolinada, pero bondad, no sí, no sé en dónde leí que se iba como por, no Superman, ¿cuál era el que representaba? Era Robin Hood. Entonces, era como eso,
pero no era para ganar a los ricos, sino para que el grupo, es como que el grupo se forma en un mundo donde introduzco la clínica. Hay un autor que se llama Yerra, que es un psiquiatra para levantarse el sombrero, de Bilbao, y ha trabajado mucho con gente de la ETA. No ha trabajado, les ha clínicamente. Y entonces ha escrito sobre los de la ETA, que son familias desperdigadas y que no puede dar un ser humano normal. Que es que tienen una... Y esto es como desmadejaos, un grupo de desmadejaos que se junta y se hace una madeja. Y el jefe es Zarco. Y entonces todo el mundo lo respeta en ese sentido y yo no creo que él, cuando ya entra en la cárcel, ya ahí sí que entro el concepto de prisionización, porque no es, yo lo he ido apuntando, pero no sé dónde lo he apuntado, el cómo la evolución que ha hecho él, no los demás, los otros dos que estaban en la cárcel también, no, pero él sí, cómo empiezan a decir que en la cárcel él se hace, no le llaman prisionización, es como que se hace el jefe allí, dentro de la cárcel. Eso es cierto al principio y no se hace el jefe, se hacen los jefes, es todos los jefes contra la policía y entonces son todos matones, pero al paso del tiempo que nadie los ve, que nadie los dice, que nadie los habla, aparece una despersonalización por falta de afecto y que se pierden por aislamiento. El aislamiento es lo que genera toda la estancia y eso está ya más que sabido, que a los 3 años el ser humano que está metido en la cárcel ya tiene una despersonalización, porque ha ido perdiéndola y en lugar de pasar de ser los matones, a mí lo que me haga falta, el valentón, y yo hablo con los y me dan toda la droga que me da la gana. Ya es, sí señor, no señor, sí señor. Pero esa segunda parte ya no es para identificarse, es para sobrevivir, porque se acabó su personalidad. Y como se han acabado, ya no tiene, se pone frágil. Y entonces para sostenerse es, sí señor, lo que tú digas, yo no te llevo la contraria, porque si te llevo la contraria, si yo tengo personalidad, tengo que discutir contigo. Y si discuto contigo, me abro, me rompo en cachos. Entonces no puedo. Entonces esa segunda parte que hablaban también un poco de ella, pero es un proceso mucho más largo, porque es que es el pensamiento lo que pierden, es el lenguaje, también es otra cosa en que también se nota mucho el lenguaje, y todo proviene del aislamiento. Otra cosa que no dicen ahí tampoco, y es que la prisionización se vive igual entre los reos que entre los policías, porque es un proceso de aislamiento en ambos. Los policías están todo el día y se van un ratito a su casa, pero siguen en aislamiento. Y entonces, es como con el que yo trabajé un poco, que era Jesús Valverde, de Jesús, que estuvo trabajando él en la cárcel, y yo también porque lo he visto, porque he trabajado 2 años en la cárcel, en Carabanchel 1 año y medio y aquí en Guadalajara otro medio año. Y entonces es como que se van perdiendo poco a poco, pero los dos, tanto que le llamaban, Jesús Valverde llamaba despersonalización, que es que ya ha perdido la personalidad, pero tanto el reo como el prisionero, como el policía, y que lo que aparece es una deshumanización. El que me lo dijo a mí es un compañero que además está en Facebook también conmigo, pero no le pongo el nombre y tal y cual, porque me lo dijo más o menos como, él era policía, era policía de allí y fue el que me dijo, ¿no metes esto en tu tesis? Y entonces digo, pues dame. Y entonces digo, pero es vosotros también. Dice, nosotros somos los primeros en que somos deshumanizados. Pero ¿tú qué te crees? Que el aislamiento, el que no nos hacen caso, ni los unos ni los otros, somos perdidos en el mundo, ellos y nosotros. Y entonces es a ver quién puede más de los dos. Y entonces estamos deshumanizados todos. No hablaba tanto de la despersonalización, sino que había
pues la maldad que entraba para a ver si fastidia al de enfrente. Y entonces eso no lo han abierto mucho en la cárcel, pero sí han dicho que estaba 20 años. En 20 años ya Zarco no podía tener ni forma de ser. Cuando dicen, es que dejó que le quitaran la autoestima, no, es que ya le importaban unas narices. Es que ya cuando estás metido en tal y te quitan, lo último que te pueden quitar es la afectividad. Por eso el grupo necesita grupo, para darse afecto entre el grupo. ¿Qué es lo que nos pasa ahora después del COVID? Que somos grupos pequeños, pero que necesitamos intercambio. Y entonces, que si hay lo último, el último enganche que se tiene es la afectividad. Y si hay, lo que hay es una desafectivización, con lo cual hay una en la realidad se nos va. ¿Entiendes? Entonces, y eso todo proviene, no es que ni de bueno, ni de malo, ni de tal, proviene exclusivamente del aislamiento. El aislamiento. Y entonces, sigo diciendo, lo han tocado muy poco lo que nos sucede, pero a los personajes me han parecido deliciosos. Yo he dicho, al siguiente libro otro de este señor, porque me ha gustado mucho. No el que has dicho tú sí lo había oído, pero no he leído nada de él y me ha encantado. Entonces, ya te digo, la única que le he encontrado como muy... Yo si fuera alguna mujer de alguno de aquellos diría, hombre, escríbeme un poco mejor, que a todos los ponen majos y a mí me ponen más tonta pelona, no me voy, que me vengo. Pues por lo menos dile, pues me he ido con mi hermano, pero que tenga personalidad hasta para irse con su hermano. Pero yo qué sé, es como tonta pelona. No, y bueno, pues contigo, bueno, papá, nos vamos, venga, no, ven. Me ha parecido con poca, muy sosa. Me ha indignado porque digo, los demás son muy majos, todos. ¿Por qué no va a ser maja ella? No lo sé. Pero bueno, Bueno, y ya te digo, y la lectura me ha parecido muy, sí, muy fácil de leer, pero muy sencilla, pero muy atractiva y sobre todo muy, muy entrañable de todos ellos. Que les escriben muy entrañable a todos ellos. Y lo que podría haber puesto más horroroso, que es el accidente que tuvieron, se lo pasó, se lo encasquetó al grupo de que no quería saber nada, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en un grupo, eso es una clínica pura, que como es un grupo muy frágil, porque no está muy sólido, aunque sean buenos, malos o regularmente igual, no fueron capaces nada más que de negar lo que había ocurrido. No podían hacerse con un sentimiento tan fuerte como que se habían muerto dos amigos suyos y otro le había quedado parapléjico. Era imposible. Y entonces, porque para eso hay que estar fuerte. Y entonces, como el grupo es frágil, hasta se dejaban coger por quitarme esas pajas, porque no eran al uno que tal. No era para salvar uno al otro, parecía que cuando el Gafitas va a salvar a Zarco, en lugar de salvarle, le pegan un tiro. Digo, pero tú eres idiota, ¿cómo se te ocurre correr ahí? Estaba viéndolo yo cuando lo vi en la película, pero en el libro igual. Es, ibas le va a ayudar, pues no puedes ayudarle de otra manera, pero no te tires al fuego. Pero vamos, que ya te digo, que todos me han parecido muy entrañables y muy encantadores. Y me ha faltado la clínica, vamos, el que hubiera escuchado un poquillo más de adentro de la cárcel. Porque la verdad, yo, el tiempo que he estado, sinceramente, hasta el jefe del segundo de a bordo, el director me dejaba, porque no había escaleras, su despacho. Pero el segundo de a bordo dijo, Marusa, ¿por qué no te metes a hacer oposiciones? Aquí no lo quiere ni Dios a ninguno de todos estos. Y la gente, digo, porque me asustan el primer día, digo, pero ya no hace falta. Y me asustaron digo, mira, por favor, dímelo, que todavía no lo he preguntado. Eso de ahí arriba, que están todos los policías, ¿esos son pistolas o ametralladoras? Porque las veo ametralladoras. Y tengo más miedo que 11 viejas allí. Pero efectivamente, cuando ya estás entrando con mucha frecuencia, no tienen esa cara de malvados. Y, y hay de mucho tipo, hay de mucho tipo.
pero que lo entiendo que alguien pueda decir de un grupo, porque es un grupo, pues también hay que saber la época. Y la época era recién muerto Franco, con lo cual el hecho era, es como los grupos, ¿qué ha pasado con las familias? Nada más morir Franco, todos desnudos. Es que somos muy avanzados, todos vamos desnudos por toda la casa. Es decir, que había que haber, todavía había que pelear contra Franco. Y aquí, pues, no había ninguna norma, ninguna ley de familia y clínicamente, por lo menos tiene que haber dos leyes, las dos inamovibles, porque el ser humano necesita algo fijo. No es igual que sean de moral ni no moral, aunque sea robar al banco una vez al mes, pero algo inamovible. Si no, los chavales no salen, no salimos. Bueno, yo no soy chavala. Bueno, Ya bueno, bueno, está. pues, a ver, continuamos, venga. A ver, venga, Isabel, cuéntanos algo, venga. Eh, Bueno, no sé, acabaste, Marusa. Sí, sí, sí. Sí, vale, bien. Abierto a que me digáis un montón de Venga, cosas. venga, adelante. sí, Venga. pues, gracias, Marusha. Y fíjate, dijiste algo muy interesante cuando mencionas a los oficiales de probatoria o a los que trabajan para corrección, para el departamento de corrección. Uno nunca piensa en ellos, es cierto. Uno nunca piensa en ellos, cómo es la vida, pero fíjate, eso es algo muy interesante. Uno nunca piensa Se sienten los abandonados del Ministerio del Interior, en porque no los hacen ni puñetero caso nadie. Somos los malos de fuera y dentro también. Y además no, es ala, ala. no, y que aparte están expuestos porque en algunos lugares, por ejemplo, les avientan heces, les avientan orines, Ya. en fin, que en algunos lugares están más expuestos no solamente al odio, sino a la agresión directa. Pero bueno, entrando en el libro, pues sí, me gustó la forma en que este señor Cercas plantea su trabajo, que es usando pues la personalidad del entrevistador. Y entonces tenemos al inspector Cuenca, tenemos a Cañas, que es el Gafitas, Cercas, pues que es el narrador, el director también del penal. Me parece, bueno, quizás después cuando ya no estemos grabando, pues voy a hablar de ciertas cosas, pero me parece que, de acuerdo a mi experiencia, que estos, los, estas personas delatando De la sí, los personajes estos son unos, hasta cierto punto son unos sobrevivientes y parece que van como en una carrera de obstáculos todo el tiempo. Pues evidentemente carecieron de los apoyos necesarios para ellos generar sus propios recursos, porque los recursos de uno, pues, los va uno obteniendo de lo que nos da nuestro medio ambiente, familia, escuela. Parece que estas personas, pues, ni tenían los apoyos, los modelos externos, ni pudieron desarrollar sus propios recursos internos que los ayudaran a llevar una vida quizás menos accidentada. Y los pocos modelos que tenían, pues eran unos modelos hasta cierto punto quizás disfuncionales. El, esas personas desarrollan quizás mucho coraje, mucha rebeldía, mucho dolor. Por ejemplo, lo que salva al Gafita es el hecho de que tenía una familia bien estructurada, tenía padres que se preocupaban por él y que además tenían unas metas para el hijo, aunque él en un momento dado se siente un poco rebelde. Y en el campo de lo que es la institución propiamente, pues algunas veces pues la institución ofrece una cierta seguridad,
aunque llevemos una vida totalmente disfuncional, quizás interiormente queremos estructura y entonces una vez que volvemos adentro, pues hay estructura. Es un ambiente que es conocido. Me decía algunas personas con los que yo trabajé que habían estado en presidio, me decían que ah, dependiendo del lugar donde habían hecho tiempo, me decían que ellos sentían que en algunos lugares ellos tenían un cierto poder. Y me decían, no, mire señora, en tal lugar el preso manda. Y aquí no es así, aquí es diferente. Yo decía, bueno, pues asegúrate de cuando vas a delinquir, vaya a estar donde el preso manda, porque si no te va a ir mal. Pero es interesante, la gente desarrolla como unas destrezas de supervivencia. El, el Sarco, por ejemplo, tenía una personalidad un poco fragmentada, tenía un poquito de todo, pero no lo puedo consolidar en una persona bien centrada, bien ubicada, con unas metas fijas. Y en el caso de Gafitas, pues me parece que él, hasta cierto punto, él tiende a romantizar esa experiencia que él tuvo. Y en el caso de Tere, pienso que lo que le pasó a Tere es que Tere tiene como un trauma, porque ella ha tenido una relación con su propio hermano y ella está muy consciente de eso y creo que ella nunca ha podido superar esa situación. Eso es lo que, eso es lo que me parece que pasa con Tere, que ella de alguna manera permanece pegada al sapo. Ella está consciente de lo negativo de eso, pero de alguna forma no puede distanciarse, quizás por la vergüenza, quizás por la vergüenza, por el sentido de haber cometido una falta, aunque ella no estaba enterada de los pormenores, que eran hermanos o medio hermanos. En fin, esa es la impresión que me da, que son pues uno de los vamos a decir, los tres personajes más importantes. A veces también, y claro, quizás no es el caso del Sarco, pero en mi experiencia hay gente que al carecer de prácticamente todo y lo único que tiene es su sentido ese sentido, entre comillas, de lo que es respeto, cuando se ve invadido, violado ese respeto, tienden a reaccionar de unas maneras que son negativas, pero es que les hemos quitado todo, lo único que tienen es eso, y entonces a veces reaccionan de esas maneras que son tan negativas y tan destructivas pueden ser. Y bueno, después cuando no grabemos, pues compartiré otras cosas. Pero de momento, pues eso es lo que quisiera decir. Venga, pues entonces ahora nos tocas tú, Cucu. Venga, a ver, cuenta. Muy bien. Bueno, vamos a ver, a mí me gustó la novela, la verdad es que la disfruté. Creo que está muy bien escrita. Me gustó también la técnica que utiliza de la entrevista y cómo consigue además, sin decir en cada momento a quién está entrevistando, que enseguida se descubra, ¿no? Cuando empiezas a ver la entrevista, dices, ¿y este quién es, no? Y entonces enseguida, sin decirlo, se va descubriendo, ¿no? Me recuerda alguna novela de Juan Marsé, sobre todo el personaje del Zarco. Hay un personaje que se llama El Pijo Aparte, que no sé si es de La chica de las bragas de oro, Sí. una de esas novelas que se desarrollaba también en Barcelona y en los suburbios de Barcelona, ¿no? Entonces hay un personaje que se llamaba El Pijo Aparte, que era también pues un ladronzuelo de estos ocasionales que robaba coches. Bueno, me recuerda un poco en su manera también de describir la ciudad de Gerona y sus alrededores, ¿no? Que hace una descripción también muy chula, ¿no? De cómo era la vida en ese momento, las costumbres, los trabajos, como es una época que yo he vivido, claro, y que es mi época pues también, bueno, casi la misma edad, yo creo que en el 78 yo debía tener 22, 23 años por ahí, pues sí que vivía en Madrid yo y bueno, también una ciudad, no era una ciudad pequeña, pero
sí que había mucha variedad. Bueno, me gustó eso, ¿no? Como lo describía. Me resultó un poco larga. O sea, llegó un momento en que me parecía que era ya como darle muchas vueltas al mismo tema, ¿no? A las mismas entrevistas, de distintas maneras. Se me hizo en algún momento un poco larga, sobre todo en la parte en que ya eran adultos, ¿no? Quizá un poco repetitiva. Los personajes, creo que está muy bien descrito, muy bien descritos como son y las relaciones que se establecen entre ellos, además. En esa edad, fíjate, yo creo, Marusa, lo que dices de la chica es que lo que refleja aquí, dicen que Cercas es muy autobiográfico cuando escribe, ¿no? Entonces, yo creo que sí que describe un poco las inseguridades de la adolescencia en los chicos, ¿no? En los chicos sobre todo. Y esa poca capacidad que tienen a lo mejor de comunicar, de hablar de sus propios sentimientos, emociones, ¿no? Que los hace pues todavía más vulnerables, ¿no? Y de la chica Luego, no, sí, perdón. pero de la chica no. En la chica o sea, me parece que la chica se desdibuja un poco, ¿no? O sea, él lo que hace es hablar sobre todo de los chicos y ella se desdibuja, aparece No únicamente en parece. relación a ellos, no, Mm. como si no tuviese entidad propia ella, ¿no? Por eso. Tuviese hasta el final del libro. Pero no tanto porque no tenga personalidad o que sea ya superficial, sino que no profundiza en el personaje, ¿no? O sea, habla de ella en tanto en cuanto en su relación con ellos, ¿no? Pues yo Me me da presentaría ante Javier y digo, una mierda, a mí ponme un poco más maja. bueno. Luego, también me gusta mucho cómo les marca la vivencia de la adolescencia. Yo creo que la adolescencia es una época muy importante y muy determinante en la vida de las personas. Marusa, tú sabes mucho más que yo de esto, La ¿no? día de las... De las personas. Sí. O sea, en las personas la adolescencia marca bastante, ¿no? Jope. Y ellos no son, si tú no eres capaz de superar esto, ¿no? E iniciar otra identidad, ¿no? Como dices tú en tu artículo, que es la identidad se construye a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, si ellos no son capaces de construir una identidad independiente de la adolescencia, quedan como anclados a ese momento, ¿no? Entonces, su vida posterior gira un poco en torno a ese momento de su vida, ¿no? Otro aspecto que me gustó mucho es, por lo crudo que es, cómo la desigualdad de partida en los distintos estamentos sociales condiciona absolutamente la vida posterior, ¿no? Eso sí, es que es Eso total. me parece, cuando ahora se habla mucho de igualdad de oportunidades, no, es que si tú das las mismas oportunidades a gente que parte de situaciones diferentes, no estás haciendo justicia. La gente que parte de situaciones duras, diferentes, con carencias, habéis hablado, ¿no? Carencias de familia, de conocer lo que está bien y lo que está mal, carencias afectivas, carencias culturales, nunca van a poder llegar al mismo punto. No hay igualdad de oportunidades ahí, ¿no? Y En un entonces, año no. ¿perdón? En un año no, pero en varios años sí. No te entiendo en eso, Marusa, Pues perdóname. que yo el equilibrio social visto desde el punto de vista socialista o anarquista o del PC me gusta más que el de Franco y pertenezco a la época de Franco. No, bueno, yo no estoy hablando de No la visiones política. políticas, no estoy hablando de visiones políticas, me refiero a que, por utilizar el término de frontera, ¿no? Las personas que nacen a un lado de la frontera y las que nacen al otro lado de la frontera, Sí. no pienses en frontera física, sino frontera cultural, afectiva, económica, social, Mira, ¿no? yo te lo digo un poco, ya que ha entrado, entro a trapo. No, quiero decir, tú no lo sabes, yo tengo secuelas de polio. Y he tenido que trabajar para ser doctora en psicología clínica, ni te cuento, y he hecho la misma vida que todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque de frente a mí era una fuerza titánica
Y Sí. y entonces yo Marisa, lo que quiero es que mi gente, la gente que tenga ciertos problemas físicos, que no le hagan trabajar tanto, caramba. pues eso, pues me estás dando la razón. O sea que Sí, la gente que que se les tiene unas iguale, ¿eh? condiciones, la gente que tiene unas condiciones de partida diferentes, ¿no? No se les puede pedir ni ponerlas en las mismas situaciones que la gente que no tiene esas situaciones de partida, ¿no? Es exactamente eso, Ujú. Marisa, lo que estoy diciendo, No es lo ¿no? mismo salir del puesto 1 que salir del puesto 10 o 15 o Exactamente, 50. Es decir, está exactamente. claro, aunque tengas el mismo coche. Y entonces es tremendo Aunque tengas el mismo porque coche. aquí se refleja y creo que sigue siendo muy actual, ¿no? Creo que ahora mismo sigue pasando exactamente lo mismo. O sea, hay gente que se está encontrando al otro lado de la frontera y tiene muy complicado integrarse y lograr las cosas que logra pues otra gente, ¿no? Pero entonces tú, la gente que está abajo, ¿cómo dices para que se llegue a la misma altura que los demás, que tengan las mismas posibilidades? Porque yo mi idea es que todo el mundo tenga las mismas posibilidades, pero yo también. Entonces es que la Eso, persona que sea muy pobre, que haya que organizarla para que pues no eso, sea tan pobre. A mí me da Esa es vergüenza. esa es la asignatura pendiente del gobierno, claro, de eso es lo este que, y de eso es todos lo los que estoy gobiernos. diciendo. Eso es lo que estoy diciendo exactamente. Tú no Ah, puedes bueno, pues decir, entonces me mira, he ido. es que yo les doy igualdad de oportunidades a todos, porque todo el mundo puede ir a la escuela pública, que es muy barata, y todo el mundo puede entrar en la escuela pública. Todos están en igualdad de condiciones. No, mira, pero es que el alumno que llega a la escuela pública y que en su casa tiene una familia estructurada, que además Claro, tiene dinero, que sus padres tienen unos estudios y por lo tanto hay un nivel cultural determinado, no está en las mismas condiciones que el pues ya señor, está. vale, es a lo que me Claro. refiero. Entonces Por eso digo que igual que tú. Entonces pienso igual esas, que tú. Sí. sí, estoy segura. Esas desigualdades del punto de partida se ponen muy de manifiesto en la novela, ¿no? Entonces, como cuando el mismo Gafitas se dice, ¿y por qué él no y yo sí? Pues porque tu punto de partida, tú lo que has hecho ha sido jugar a un juego con Eso es. ese grupo, pero tu punto de partida, tú cuando te has visto en unos apuros, has ido a tu casa, has tenido a tus padres, había unas relaciones que ayudaban y al final, a eso me refiero, ¿no? Entonces, eso, pues yo creo que lo pone de manifiesto muy bien con todos los personajes, ¿no? Incluso Tere, que al principio está más desdibujada, al final de la novela va apareciendo un poco más, ¿no? De alguna manera no quiere establecer una relación al uso, ¿no? Una relación convencional con ese chico porque es consciente de que su punto de partida es otro y que no son iguales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso creo que lo pone muy bien. Pero la vida igual de pobre que siempre. Claro, exactamente, ¿no? Y no es capaz de salir de ese No. sitio. Yo, de Bueno, todas maneras, estáis haciendo mucha incidencia en el aspecto de, ¿cómo se llama? De Zarco y, digamos, de toda la gente. Sin embargo, para mí es una novela es una novela de desamor, de ya, Anda, desamor total. también. Es Es, que espera, tiene muchos aspectos la novela, claro, pero es que yo creo que ese es el aspecto fundamental. Es decir, el aspecto fundamental es la relación, de alguna manera, entrecomillado, entre Gafitas y Tere. Y eso es lo que hace la novela. Es decir, eso yo me imagino en la mente de Cercas que cómo voy a construir esta novela. Parto de un mito social que hay en este momento, que es no sé si os acordáis, por lo menos tanto Marusha como tú, del Vaquilla, que salió en ah, 50 sí, sí. sitios, en 50 cosas. Entonces vamos a partir pues, de una relación de kinkis de los finales de estos momentos del franquismo, de montar una película de ese nivel, pero para ambientar, evidentemente, en este caso, esta crónica del desamor, claro, que lo mantiene a lo largo de toda la novela. Y forma parte como una especie de telón de fondo de ese desamor, por llamarlo de alguna manera, eh, el entramado de la novela. Sí es cierto que habéis marcado, y me parece fundamental, es una novela que no es normal. Y utilicemos la palabra normal en otro sentido, ¿no? Si no me refiero que es una novela que está basada en una entrevista, en una serie de entrevistas. Pero eso lo habéis, tanto Isabel como Cruz lo habéis dicho, la técnica constructiva de la novela. Sin embargo, hay otra parte que no habéis dicho, que es la siguiente.
y quizá a lo mejor por eso hablabas, Cruz, de que la novela era muy larga, porque hay mucha interiorización de lo que se habla. Es decir, no hay Eso diálogo, es lo que me gusta. hay Eso es mucha lo que me gusta. interiorización. Es decir, hay muchas palabras, Entrañable. muchos párrafos internos donde está hablando el protagonista, está hablando consigo mismo o Exactamente. desarrollando su pensamiento. Entrañable. Entonces, No te eso despedo me del parece otra técnica distinta. Yo creo que algo en El soldado de Salamina, yo lo veo como una especie de principio de esta novela, que fue germinando y fue fabricándose para llegar a hacer este libro. Me parece un libro perfecto, bonito, interesante, con una serie de tópicos también, ¿no? Porque hay una serie de tópicos. Sí. Utilizamos un acoso escolar para partir de ahí. ¿Por qué este hombre se pasa a los kinkis? Bueno, pues utilizamos un acoso escolar, utilizamos también un apoyo, digamos, eso que hablabas tú, Cruz, de no es igual nacer o dejar de nacer. Es decir, el tema de ser charnego o ser catalán en ese momento. Entonces, me encuentro, bueno, por fuera, yo hablo catalán, pero los demás hablan en castellano, entonces me encuentro fuera del grupo, me siento machacado por el grupo, entonces yo me tengo que alejar de ese grupo y buscar otro apoyo, pero no voy a buscar un apoyo mejor, voy a buscar un apoyo peor. Porque la historia aquella digamos, de los kinkis, pues está un poco más de moda. Hoy no es exactamente lo mismo, porque hoy jugamos con otras cosas, o se juega con otras cosas, ¿no? Aquí, recordar, fijaros que no se habla de droga. Hoy estaríamos hablando de droga y de otras historias. Sí se habla de prostitución, pero también se habla de una prostitución que tampoco es exacta la de hoy. Es decir, entonces, claro, nos trasladamos, nos damos un salto en el aire y nos vamos a esas fechas. Pero seguimos buscando una crónica de un desamor. Es decir, ¿Por qué? que Yo la seguimos veo. buscando esa crónica de desamor. Tere la desdibuja porque es una persona que está, claro, secundaria. Si hablamos a veces, en algún momento hablo o digo que es una novela feminista, es una novela masculina, donde los protagonistas son hombres. O sea, está claro. Desamor porque no hay amor en ningún sitio, ¿no? No, no, No hay porque amor, se hay amor, separan. hay un amor. Llámale amor sexo o llámale amor, pero sí que lo hay. Porque Entonces, ¿por qué desamor? Gafitas está colgado de esta mujer y se Yo colgó. creo que de quien está colgado es el que le da fuerza, que es Zarco. Bueno, no, está colgado de Tere. Y si no fuera por Tere, de Zarco pasaba mucho del tema. Hombre, Hemos ya lo tomado sé que el por Tere. concepto de Zarco a partir de Tere. Zarco es un personaje también que aparece Pero secundario. es el que le da la personalidad a él. Él No, quiere ser como Zarco. no creo. No, para mí no me lo parece. No, Zarco es un personaje secundario que aparece ahí, incluso pues medio asesino, porque debe de ser el que mata al otro chico. A Batista. Al que acosaba a Gafitas Al abusador. y bueno, y en este plan, bueno, pues ladrón, etcétera, etcétera, ¿no? No ladrón de guante blanco, ni mucho menos, porque claro, lógicamente, este señor robaba para quedarse con él, coches, etcétera, etcétera, ¿no? Para irse, en este caso, de putas, vaya, en una palabra, perdón por la expresión, pero es así. Y para gastárselo, pues, en cervezas y estas cosas, ¿no? Entonces, El grupo. Y lo feliz que era diciendo, sí, hola, chaval. Cuando decía sí, chaval, ese es el era decir, planteamiento del hola, jefe. somos grupo. Ese es el planteamiento del jefe de un grupo, está claro. Que mantener la unión del grupo a base de poder gastar y tomar lo que quieras como quieras, ¿no? Pero yo creo que todo eso es el cortinaje de fondo del protagonista o del protagonista, no. Yo creo que tampoco es un cuestión de protagonismo, sino de Pero perdóname que no te ese entiendo. sentimiento de amor. El desamor social, el De desamor amor, entre desamor, ellos. amor por parte de Gafitas con respecto a Tere y desamor por parte de Tere Entonces, con él. la unión entre ellos dos y la de su. Claro, Vale, esa relación entre, llamémosle, bueno, dije desamor, habría que poner amor guión desamor, estaría mejor dicho, entre estos dos personajes, ¿no? Amor por parte de, amor incondicional, porque
la encuentra hecha polvo y se la quiere llevar y la Sí, sí, es cuidará, verdad. etcétera, etcétera. O sea, hay un amor, pero hasta allá arriba, vaya, hasta donde queramos. Entonces, un Y amor total, socialmente, total. Y claro, y ella no corresponde y no corresponde. No sabemos cuál es el papel de ella. Si es lo que decía Isabel, si hubo una relación incestuosa entre ella y él. tampoco se sabe, Ahí, ¿no? ahí lo dice. Pero no dice la tuve. Entonces, Somos hermanos. Sí, pero dice, ella dice que nunca se lo dijo al hermano, nunca se lo dijo porque ya había pasado lo que había pasado. Dice, ¿para qué? Con que cargue con ese dolor yo, ya para qué era necesario involucrarlo a él. claro, yo no lo sé, Parte, no lo veo muy claro, porque tampoco el personaje secundario, el personaje de Tere está muy desdibujado. De todas maneras, hay una cosa Eso lo interpretas tú que así. le doy la razón a Isabel. No hay sentimiento más de separación y de que es la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento narciso totalmente. Y entonces es primario. Y ella tendría que decir, ay, Dios mío, que es mi hermano, a ver qué tal. Pero era lo que ella lo que sentía era vergüenza. ¿Cómo te lo voy a decir a ti? Eso es vergüenza, no es otra cosa. No es que fuera inmoral, es que fuera, no, porque si no, pues habría dicho que es mi hermano, el sexto y tal. Perfectamente, yo entiendo perfectamente que puede ser lo que tú me dices o lo que decís perfectamente, que pudo haber una relación entre los dos, pero también pudo ser una relación de que yo no te digo que soy tu hermano porque no quiero que me dejes saber que tú eres mi hermana, o que al revés, ¿no? O sea, no lo sé, no lo tengo claro, yo ahí no lo definiría, pero no lo Pero defino tú, porque lo dejó cerca de esa manera, porque si no, no le hubiera costado tampoco tenerlo claro y decir, oye, mira, no, esto no hemos, vengo de una relación con este hombre, porque pero queda claro que era que se habían tenido relación ellos no, dos. no, yo no lo tengo Ah, claro. por eso, es que yo tampoco lo yo veo. tampoco lo Yo, tengo yo creo claro. que era vergüenza antes de. Yo no lo sí, tengo. No, Ahora, yo creo no lo descarto ella tampoco. deja muchas cosas en el aire. Claro, claro, Queda claro. en el aire, sí. Claro, pero eso Muchas pasó ya. cosas. Eso también. Si recordáis Soldados de Salamina, se le pasa también con Soldados de Salamina. Es decir, es así. Es decir, este hombre trabaja de esta manera, pero eso también es el atractivo de la propia novela. Porque ahora en Sí. este momento estamos novelando una novela nueva. sí. ¿Entiendes? O sea, a mí me parece que estamos haciendo una novela nueva y eso es la ventaja que puede dar pues eso, la lectura de un libro, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Pues si el libro está totalmente cerrado, no hay nada que decir. Esto pasó así, 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 así. Punto, se acabó. Entonces, bueno, tampoco queda muy claro de que Zarco matara al acosador de Gacita. Tampoco, eso digo No yo, queda claro, tampoco. tampoco queda claro, pero lo veo más claro que Pero nos la parece que sí. relación. Ni Ahora, tampoco yo queda creo que todos claro. los personajes femeninos quedan desdibujados. Y el que queda un poquitín más dibujado, que es el de Tere, pero hay otro personaje femenino negativo, que es el que se va, la que se casa con Zarco. Laura, ¿o cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo tampoco. Hay una que es María, pero bueno, ahora no. Leonor. Ah, no, no. Entonces, hay una que, María, sí, la que era la pareja del Zarco, ¿no? claro, la pareja, La segunda. Ah, esta mujer, si la tenemos que entrecomillar, tendríamos que hablar de una mujer mala. Claro que también Zarco era malo. yo creo Pero Sí, que se casa con teniendo en él, cuenta con que las ella, han jugo. para salir de la cárcel y punto pelota. sí, Yo sí, creo que a sí. las mujeres las pone más tontas que las han Claro, jugo. o sea, que tampoco está muy claro. Ella reacciona tratando de vender su imagen públicamente. Sí. Bueno, ella Pero, era una oportunista. claro, Era una pero oportunista, claro, sí. también es oportunista porque el otro también pasa de ella, Me literalmente. dio patas. Por Me eso dio digo que patas Zarco, la mano. como personaje bueno, por decirlo de alguna manera, no me lo parece, vaya, bajo ninguna circunstancia, no se porta bien con nadie. Es decir, No. bajo ninguna circunstancia, él no se porta bien. ¿eh? El El tratamiento Zarco. es más complicado. Claro, en la novela, en la película, yo por eso nunca me gustan las películas. La película queda todo mucho más descafeinado porque es la visión que le da el propio
Es que cortan toda la cárcel la cortan. Entonces, Claro, entonces, no se entiende la película, no se entiende la novela. ¿Sabes lo que Toda la encontré parte de interesante? reflexión. Yo la película no la he visto, pero me imagino que toda la parte de reflexión de cada uno de los personajes en la película es imposible. Hacen que- la unión del grupo y 20 años después la cárcel. Y nada más. Ya. está claro que sí, no. Decías, Isabel, cuéntanos. Decía que en inglés kinky, en inglés existe la palabra kinky, pero yo digo, bueno, pues será lo mismo, pero no. En inglés kinky son esas personas que prefieren, que tienen interés por prácticas sexuales que son poco ortodoxas. Esos son los kinkies. No, no. No sé qué Kinky, sería. la palabra kinky aquí sí tiene una Poco connotación con estos pequeños delincuentes. Sí, sí es curioso, pero en Claro, inglés ¿no? también se usa la expresión kinky. Claro. Me Curioso, parece, sí. es una impresión clara de estos pequeños delincuentes que había en esta España de la posguerra, Sí, sí, sí. franquista, perdón. Que al parecer ya no se usa esa No, expresión ya. ya no existe. Porque hay otro tema en el medio. Esta gente vivía en la calle, vivía de esta manera, asaltando, dando un palo, llevándose un bolso, etcétera, etcétera. Pero ahora hay otro tema que volvemos a hablar de lo que estaba yo antes, es el tema de la droga. Entonces, Sí, sí. hoy toda esta gente se ha hecho traficante y Sí, lo claro. que hacen es pasar droga y claro, no es el mismo tema. Es Entonces, que, claro, es que ya el mirarles ya, a mí ya me tocas con el tráfico de drogas y ya no les miro así. claro, entonces ya Por mucho que me lo escriban, le hay digo, otra cuello. cuestión totalmente distinta, ¿no? Claro, sí, sí. Fundamentalmente no vivimos en el mismo momento. Y Claro. las situaciones son distintas también, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos la novela, si la tengo que resumir, es de esa manera. Yo lo que quiero decir, de un amor cuando digo con ternura es que en el fondo de todos ellos, como grupo, es un grupo muy light, es de personas, de grupo, en compacto muy light, es que son muy frágiles todos. Es que uno que se muere, el otro que no sé qué, el otro le meten 20 años en la cárcel. Pues eso es poco coco, porque si no, hay muchos que duran más. Entonces, ¿y el otro qué hace? Después de, no se sabe si mata o no mata, se hace policía. Entonces, como que son endebles, poca fortaleza, no frágiles, poca Yo creo que fortaleza. es un problema, yo no lo veo así tampoco. Es decir, yo No. veo que es un problema de adolescencia, que la adolescencia te lleva hacia un lugar, hacia otro. Tienes buena suerte o mala suerte, tienes un Puede problema ser. o No, no yo creo problema. que yo estaría de acuerdo con Marusha. Es más que eso, porque es crecer sin ninguna base ni fundamento, o sea, Eso, totalmente fragmentado. eso. Entonces, ¿con qué tú eriges una construcción si no hay bases? No Eso es lo que hay... digo, que empieza la novela igual que acaba. Entonces me dan pena, porque ¿qué han hecho en la vida? Una mierda. El planteamiento en este momento Follar un poco de cada uno y ya está, me contarán. es vivir el día a día, sobre todo en la época que estábamos hablando, en la época de la banda, por llamarlo de alguna forma, Sí, es que se llama era vivir el día a día. Pero eso es eso. Mañana no Es importa, mañana cuando, no sé, Sí, el más y el exacto, que menos, que ha pasado la adolescencia, yo he pasado la adolescencia media estudiando por un lado y llorando por otro. O sea, pero luego digo, ¡chin! Digo, pues hice esto y esto. Pero, o cualquier otra persona que no haya estudiado, que ha hecho otra cosa. Pero es que estos dices, ¿qué han hecho? es que no pueden pensar a vivir al futuro. Es que día. no pueden hacerlo. Marusha, vivir al día, vivir al día. Claro que Vives al día, quizás, nada más. Buscas quizás la en chica esos que te años, quiera y vives quizás al en día. esos años podía Nada haber más. sido Por la diferente. Mañana pobreza, no importa. por la pobreza. El Son mañana muchas cosas. De todas maneras, fíjate cómo hay un momento también en que el abogado, en que Gafitas Cañas, también tiene como un vacío existencial, ¿no? A pesar de todo lo que ha hecho, ¿no? Ya logrado. Él tiene después 2 veces depresión porque no acaba de, Eso, encima. claro, no acaba de encontrar mucho sentido a su vida, pues quizá por la pérdida de Tere, pero quizá porque lo que hace no le está llenando lo suficiente, ¿no? evidentemente. Claro, porque el vivir al día y vivir rozando
todos los límites, Sí, da unas descargas de adrenalina que evidentemente no te las da claro, un jurado en un juicio, ¿no? O sea, eso es. claro, eso es evidente. Tienes que llegar a un momento en que, sobre todo también en ese cambio que empiezas a pasar ya de la vida adulta, bueno, empiezas a ser ya más adulto, entonces empiezas a darte cuenta de que, ¿y yo qué hice? ¿No? Que esto es muy más aburrido que un 8. ¿Dónde está lo que mi espíritu aventurero, las emociones de, Sí. ¿entiendes? O sea, todo ello queda ahí muy marcado y sobre todo la pérdida de Ted, que yo creo que eso, Pero por eso te digo que es una novela que te terminan los personajes dándote a mí, dándome pena. En lugar de que podía decir qué rabia que hacen, qué tal, vienen a la cárcel. ¿No? Yo qué pena. no, a mí el único que me puede dar un poco de pena es el pobre del personaje de Gafitas, que se queda sin Tere y que pasa la vida babeando o detrás de Tere y no lo ha conseguido. Augusto, Ahora lo Al demás. Gafitas, claro. impactado. Es que el Gafitas me Pobre encantaba. por el Me encantaba el Gafitas. Gafitas, pobrecito. Eso también. Sí, pero lo que pasa es que no le Los daba el demás eran protagonismo. todos unos delincuentes y, oye, y punto, nada más. Y no Bien. sabemos tampoco, porque fijaros también que la gran incógnita, hay otra gran incógnita que es ese complejo de culpa que está a lo largo de toda la novela. Hay un amor y desamor, pero también hay un complejo de culpa a partir del intento del robo del banco, a un intento de culpa que se lleva a lo largo de toda la novela, Sí, digamos, desde la adolescencia hasta la edad madura. Por la muerte de los compañeros. No, no, el complejo de culpa de quién era el chivato. el Porque la chivato policía sí, lo por sabía. haber dejado tirado al charco Claro. con la policía. No, no solo por haberlo dejado tirado porque el zarco le dijo que se fuera, Sí, Que no sí. te he pillado. sino quién era el que era. había avisado a la policía para que los estuviera esperando. Ya. Ese complejo de culpa Es verdad, lo pregunto. ¿Había sido chivato él? no lo saben, No, la chivato novela no. Ya tampoco lo estamos. dice, Creí que me lo ibas a porque decir. Tere lo dice que al final le termina confesando que fue ella. ¿Quién fue ella? El policía le dice que no se lo dice y que no fue Tere. Él, que parece que Zarco le dijo que no había sido él. O sea, hay un complejo de culpa de que Gafita sigue persiguiendo o teniendo ese complejo de culpa por si había sido él, porque se había ido de la lengua con no sé cuánta gente en el prostíbulo correspondiente de la BD. Entonces, ahí hay un complejo de culpa que se va manteniendo a lo largo de tal. Y tanto es un complejo de culpa que la novela termina hablando de ese complejo de culpa. ¿Quién fue el que te lo dijo? Dímelo. Y ya hechos dos viejos allí sentados en Pues un banco y que le pregunta, oye, vamos ¿quién a ver, fue pues el que? aquí viene la ley de la clínica. Claro, Ese complejo de culpa es narcisista porque no lo repara y entonces es una mierda de complejo. ya, Porque vale, cuando tienes complejo de culpa, dices, déjame la gafa que te las he roto y te doy otras. pero Y ahí además no te había digo, manera de darle otra. No había perdóname, es manera que de yo no saber me ha salido la rabia. Perdóname, no me va a volver a ocurrir. que no sabía quién era el que había que se había Eso, hecho eso, con la policía eso es un y había paranoico, pero procesado tío, ese, en esa que me van a rear. claro, ese complejo de culpa se mantiene hasta el final. Bueno, estamos de acuerdo en que a ti te encanta el Gafitas y a mí también. Bueno, yo no sé A mí por si, Luisito Moneda. a ver, la novela está bien, nada más, o Sí. sea, bien, es una novela que me Mucha gusta, pena, a mucha ver, pena, me mucha gusta pena. más por el tema de cómo está construida, ¿no? Es decir, ese tema de construir una Eso es novela a base interesantísimo, porque yo no lo de había visto en mi entrevistas vida. a varias gente que va hablando, Sí. y sobre todo esas reflexiones de todos los entrevistados con respecto a, y algo que nos contó Cruz, que al principio no sabes muy bien con quién estás hablando, pero al final Sí, terminas sí. pensándote Claro. también quién es, que también te despista un poco, de repente estás hablando con el comisario Cuenca y después de repente te dice, no, no, este es el Gafitas. Y entonces te empiezas a pegarte saltos así, que también me parece interesante. Sí, claro. Entonces, esa técnica me parece muy agradable
La técnica hace que todas las preguntas y las respuestas se hagan entrañables, todas las respuestas. Yo la encontré entrañable porque los malos eran buenos. Por lo menos para mí. Eran buenos. Pero Marisa, Eran débiles. Marisa, si eran malísimos. Eran débiles. Eran débiles. Y Bueno, como bien, no le eran hicieron débiles, nada ni a mi pero- padre ni a mi madre, pues digo, eran Pero débiles. iban haciendo daño a todo el que se encontraba. Por eso me iría al Ministerio del Interior a decirle 4 cosas a los desgraciados para que pusieran un poco Muy más. buenas tardes, Karin. Hombre. Llegaste un poco así. Hola. Llegaste cuando pudiste. Tenemos una chica que está recién llegada. Esta es nueva. Que Vale. es nueva. Que es. Y bueno. A ver, cuéntanos la novela. Venga, hala. ¡Ey! No te oigo. Karin, no te oigo. A Yo ver, creo que ella tampoco te oye a ti. es posible. Sí, a ver, No te No ve. te oigo. A ver. No te oigo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues bueno. Antes de que nos cuentes nada, preséntate a todo el mundo, a todos los que estamos aquí hoy, que hoy estamos poquitos, y cuéntanos quién eres, cómo eres, y a partir de ahí nos cuentas lo que tienes leído de la novela, que por lo que me dijiste a la mañana leíste la mitad. Venga. Aproximadamente, sí. No Bien, sei por onde. venga. Bueno, eu son Karin, son a que fai os cafés máis ricos do mundo mundial. ¿Cómo? Perdón, yo no te he entendido. Que hace los cafés más ricos mundiales. Ah, mundo vale, mundial. muy bien. Suelo tomar café con ella todos los días. Venga. Exactamente. Estaba diciendo en María, esto, en modo mamá. ¿Tienes problemas con el audio? ¿Tienes problemas con el audio? A ver. A ver. ¿Tienes problemas con el audio? No, con el audio y también se queda colgado, me parece. Y ahora que está colgada, sí. Ahora también está colgada. Es que debe de estar en el coche, si no me equivoco. es posible, Se sí. ve, sí. A ver, venga. A ver, ahora ya no estás colgada. No te oigo. El audio no funciona. Debes de estar haciéndolo con el teléfono. Y no se oye Se demasiado. queda parado. Sí. Tiene la boca abierta. Ahora no. Ya gestiona. A Uy, ver, ha desaparecido. Ah, no, vuelta a aparecer. A ver, venga. Voy por uno. O te Ahora coge sí. la radio del coche y se une a la radio. Yo me estaba peleando con el altavoz. Ya. Bueno, a ver. Que nos traiga un café para cada. Que a lo mejor resulta que la podemos oír. Bueno, a ver. Me he quedado con el café, guapa. Que a mí me gusta mucho. Bueno, vamos allá. Soy normal. No te va. No te va el audio. ¿Otra vez? Te vemos, a veces te quedas congelada y otras veces no te oigo. ¿Y ahora? Ahora te oigo de aquella manera. Venga, Pero a cachos. a ver, venga, vamos. Y... Lo que pasa es que eres muy tímida y no quieres presentarte, nada. A Que ver, no sé qué. Soy mamá, soy camarera. hala. Pues vamos a continuar. A ver, dinos un poco de lo que has leído del libro y a ver si te oímos, venga. A ver, leí, bueno, la historia de un grupillo de personajes muy personal que se dedicaban a robos al por menor que fueron subiendo gradualmente la consistencia del delito y como empiezan a contar en el personaje central, porque al final todo gira alrededor
Antonio, ¿no? Antonio No, Gamayo, que es el Zarco, sí. Antonio Gamayo. Y como que aún siendo no mucho que siendo un personaje tan muy ya no sabes cuánto, sino como de ser tan altanera y tan que todos parecen que se están volcando alrededor. Y me quedé cuando apareció la novia actual, creo que Tere, era de la Vani, novia. era. Tere, se llamaba Tere. La novela, ¿la novia de quién? La novia que fue que fueron juntos para que lo representara la que era la novia. La novia de quién? De Gamayo. De Antonio Gamayo. Lina, por ejemplo, podría ser Lina. Que iba y venía. Podría ser Lina, podría ser María. Bueno, yo creo. Ay, pues ahora sí que me metes en un terrible. Pero me pasa todos los días, entonces pues me parece normal. Hay que corregir ese audio porque te oímos fatal. Sí, y Entonces hay que corregir ese audio porque no hay manera de oírte, vaya. Muy entrecortado y con, no sé si es un problema del móvil o un problema del teléfono. Se me conecta continuamente a la radio. Claro, bueno, pues nada. De todas maneras, estábamos casi acabando, así que vamos a cerrar hoy aquí. Os mandaré el libro siguiente, que va a ser ese de las 5 esquinas de Vargas Llosa. Lo tenemos que leer rápidamente en 2 semanas. Y nada, dado que ya te meteré en el grupo, Karin, y entonces estarás en el grupo con nosotros y os pasaré el libro y os mandaré también el enlace cuando esto termine de pasarlo a YouTube y ¿cómo se llama? El recordatorio del libro, si os parece. Y bueno, pues con este bizcocho, hasta mañana a las 8 que me pongas el café. Adiós, chicos, chicas. Hija mía, te vamos a festejar la próxima vez. Eso, a ver si tenemos un audio mejor. Venga, porque se ha quedado estática. Me he impresionado con mi frase. Venga, exactamente. Bueno, hasta luego, chicos. Un abrazo a todas. Adiós. Venga. Cruz, que te mueves mucho. Hasta luego, adiós. Que estoy de acuerdo contigo. Cerramos el audio y ya está. A ver, no sé dónde pone salir. Aquí.